Y ya los traen como nepo babies y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Que en gran medida parece una simulación. No es necesariamente porque son jóvenes, los odio y no de quiero que sea una trampilla. y no quiero pues, que sean diputados. Yo quiero ver al joven machuchón de 18 años que pueda ganar una elección constitucional en este país. ¿Por qué los 18? ¿Quiénes vienen detrás de esto? Si hubieran querido que los jóvenes se metieran, le hubieran puesto a lo mejor una cláusula de Pero ahí lo están viendo de un punto de un humanismo romantizado. que personas de 50, 60, hasta 70 años que están en la Cámara haciendo payasadas. Sí. Nunca ha habido una métrica para poder tener un cargo político. Y a lo mejor ese político pasó el test muy bien, pero no sabe ni siquiera dónde queda la colonia de pioneros de Cajeme. Que se pongan a chambear y no es el mal rollo. Y siento que en Obregón hemos perdido el rumbo. No es que no crean, no te ofrecen el espacio para generar el cambio. Y yo estoy listo para que me echen la silla y me peguen el soltón. ¿Cómo que voy a lavar losas si yo estudié gastronomía? Lo siento, papi. Yo pienso que no hay viento favorable para un barco que no tiene rumbo. Tenemos el de Morelos, el exgobernador de Veracruz. Aquí la señora que se acaba de ir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio, no le voy a llamar un episodio más, sino un episodio muy especial con dos invitados muy especiales. Tenemos aquí a Manuel Borbón y a Diego Camacho, que ahorita les vamos a platicar quiénes son y por qué están aquí. Vamos a hablar sobre la reducción de la edad mínima para poder ser diputado federal. Hubo una reforma constitucional hace unos días donde pues queremos tener la opinión directamente de los jóvenes, porque la que yo les puedo decir, pues van a decir, pues ella qué, ¿verdad? Pero pues tenemos dos jóvenes que de alguna u otra forma les apasiona la política. En el caso de Manuel, que eres vocero del PAN. Así es. A tus 25 años te eligieron como para que fueras el vocero del PAN. Y ¿sabes una cosa? Te invité porque a mí la forma que tú haces política, a mí me gusta. Yo me identifico con esa forma de trabajo. O sea, de que a lo mejor lo que hiciste para poder tener tu propia marca y no vivir bajo la sombra a lo mejor del nombre de tu papá, que lo conocimos, muchas generaciones lo conocimos, una persona llegada a personajes importantes, a personajes de poder, y aún así has hecho tu propio camino y has forjado una carrera, a mi punto de vista, has forjado una carrera de a pie, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de estar en contacto con la gente y que no te has subido a un nombre o a aprovecharte a lo mejor de la situación de algún privilegio que pudieras haber tenido, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que pensamos en invitarte. Y en el caso de Diego, que es un apasionado de la política, pero es un rebelde también y que también pues creció en una cuna de políticos donde no se habla de otra cosa más que de política. Sin embargo, se dedica a una cosa totalmente distinta, que es su pasión por la cocina, es chef. Exactamente. ¿No? Entonces, pero tiene una historia de debates en universidades. Como la Ibero, la UNAM, Tec de Monterrey, en el estado de Morelos. Pues muchos debates, apasionado del debate también. Así es. Entonces, pues ahora me gustaría que empezáramos por ti, Manuel, que primero que nada, pues tenemos la reforma constitucional, ¿no? Aquí, en este programa, vamos a hablar cómo es, lo que pienses, como quieras decirlo, aquí no hay censura de nada, y que este es un espacio precisamente para eso. Es un ejercicio donde aquí se dicen las cosas como son, lo que no se nombra no existe, esa es mi frase favorita. Y que platicando fuera de cámaras, pues vemos que tenemos muchas coincidencias y me gustaría, ¿cuál es tu opinión respecto de la reforma? Así ya los traen como nepo babies y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta reforma? Pues mira, Denise, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. La verdad es que ese tipo de espacios, ojalá hubiera muchos más en México, pero aquí en Obregón para pues este tipo de temas, que hubiera una batalla de las ideas, digo yo.
El tema de la reforma pues ha sido bien controversial últimamente, ¿no? Ha habido muchas opiniones encontradas, tanto las que están a favor, la mayoría de ellos jóvenes. Algo favorable también es que no lo ha agarrado solamente un partido político. Hemos visto que se sube en la tribuna debate de Morena, del PRI, del PAN, a favor y en contra, Movimiento Ciudadano. Y eso yo creo que le enriquece mucho el debate público. Ahorita platicábamos, yo creo que es una buena reforma en lo general, a grandes rasgos, porque tumba muchos muros y tumba a veces también telarañas mentales. Sin embargo, como se dio la situación, como la votaron, yo creo que en gran medida parece una simulación. Porque si en realidad hubieran querido incluir a jóvenes, si en realidad hubieran querido que los jóvenes no solamente funcionaran para pedirles el voto, sino también para ser votados, pues a lo mejor lo hubieran acompañado de acciones afirmativas, como lo han hecho con otras minorías o grupos de la sociedad, como lo hicieron en su momento con las mujeres, que primero, obviamente, en el siglo pasado, pues adquirieron el derecho al voto y después se tuvo que llegar a una acción afirmativa para incluirlas a puestos de elección popular. Si hubieran querido que los jóvenes se metieran, le hubieran puesto a lo mejor una cláusula de una acción afirmativa que obligara a los partidos y a elegir a jóvenes. Okay. Ahí, ahorita que hace referencia a lo de las mujeres, pero hay una gran lucha detrás de esos derechos que se han conquistado, ¿no? A diferencia de esto, yo no vi un complemento, Diego, de una lucha o una voz que se hubiera levantado de jóvenes que querían, de 18 años, que querían participar. Justamente es eso. Yo también, para empezar, pues muchas gracias también por la invitación. Se aprecia que podamos venir a decir nuestras ideas como nos guste y poderlas debatir, platicarlas en vez de estar pues nada más peleando sin llegar a ningún punto, ¿no? Sin embargo, también considero que es más como una simulación, pero también me genera cierta preocupación porque hay que tomar la premisa de que están queriendo bajar la edad para poder ser un diputado federal. Más allá de si es una simulación o si hubieran elegido hacer algo más concreto, es por qué a mí me nace el cuestionamiento de por qué 18 años. O sea, yo personalmente jamás en mis 18 años me hubiera tomado el tiempo ni hubiera dicho estoy listo para poder decidir lo que va a pasar con una sociedad en general. Haz un flashback a tus 18 años, ¿te sentirías con la preparación de o con haber construido algo a los 18 años para poder ser? No, honestamente no. Yo a los 18 años estaba dándole gracias a Dios porque había terminado mi preparatoria, tenía la oportunidad de estudiar y sin embargo no sabía qué carrera era la que más se adecuaba a mi persona. No, pues tantas ya. Yo estudié 2 ingenierías y hoy me dedico, soy cocinero, por pasión es lo que me gusta, hago consultoría y desarrollo de proyectos restauranteros, a eso me dedico. Pero sí creo que es muy importante tomar el hecho de que por qué la premisa, por qué los 18, quiénes vienen detrás de esto, si la simulación sale a favor de qué nuevas imágenes y nuevas caras nos van a presentar para que sean nuestros diputados federales de 18 años. De tomar lecciones del país. Que van a afectar a una sociedad. Y yo me pongo mucho en el papel porque a lo mejor políticamente no lo entrego, pero sí en una cocina. Y yo como chef, como cocinero, como sociedad en civil, mí cae una responsabilidad de tener que entregarte en muchos aspectos algo satisfactorio, algo de resultados, desde el producto que te estás comiendo, las preparaciones, que el dinero lo valga, la experiencia, la atención, todo eso que involucra poder atender la necesidad de alguien. No me imagino yo, alguien de 18 años teniendo que resolver y decidir por lo que le va a pasar a una sociedad que va desde los 0 años de edad hasta gente de muchos años. Entonces, yo sí estoy un poco en contra, sin embargo, también abierto las posibilidades de escuchar el por qué podría ser favorable, ¿no? Manuel, ¿crees tú que serán los nuevos Juanitos? Mira, o sea, sí está bien interesante porque también hay que tener bien en claro que, pues tú, Denise, tienes mucha experiencia también en la política. Cuando uno anda en las colonias y va y ve la situación, la mayoría de las gentes lo que te dicen es que se ocupa sangre nueva y que se ocupan caras nuevas. También a veces olvidamos o pensamos que ya con el simple hecho de que se apruebe una ley como esta, o sea, no hay que olvidar que antes era de 21 años, se bajó a 18 años. A veces pensamos que ya vamos a tener diputados de 18 años y viene el tema de la pregunta porque, pues qué complicado y qué difícil. Pues tú que tienes experiencia en la política y a ti que te gusta la política, o sea, ¿cómo le va a hacer un joven para romper la barrera de las elecciones? Porque se nos olvida que vivimos una democracia representativa. Claro. Y a veces no pensamos de que ya mañana vamos a ver un diputado ahí de 18 años. Yo quiero ver al joven machuchón de 18 años que pueda ganar una elección constitucional en este país. O sea, un joven que
que no es que le vas a dar una diputación federal a un joven por el simple hecho de ser joven, sino que le vas a dar la oportunidad de que salga a las calles, de que diga sus propuestas, de que se muestre su preparación, si es que la tiene, y que la gente al final de cuentas decida, porque también algo que mucha gente dice es, pues también vamos a ver a las personas que están ahí gobernando. Yo haría la siguiente pregunta a Denise y a Diego de ¿cuáles son los argumentos, no? Los primeros argumentos con la gente que está en contra. Primero, lo primero que sacan es la experiencia. Es que un joven de 18 años difícilmente pueda tener experiencia. Y es un tema de debate, ¿no? Claro. Y el siguiente punto que siempre dicen que la gente que está en contra es la preparación académica. O sea, ¿qué pues vas saliendo de la prepa, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué le puedes ofrecer a la ciudadanía? Entonces, yo les diría si a lo mejor son argumentos suficientes esos como para descalificar a una persona, mujer o hombre, para tomar una decisión de ser diputado federal, ¿no? Fíjate que yo pienso que igual acaba de suceder y vamos viendo cómo, o sea, qué sucede, ¿no? Si va a haber una persona, yo también pienso que va a tener que competir y a ver si esta persona puede ganar una elección constitucional o van a ser los pluris o no sé, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta o después vamos a descubrir cuál es la finalidad de esta reforma. Porque yo pienso que detrás de una reforma como esta, que fue así como que de la noche a la mañana, no hay una lucha detrás, por lo menos, a lo mejor en debates, en pequeñas reuniones al interior de los partidos, los jóvenes levantando la voz, lo que tú quieras, sucedió, pero no me hace como para una reforma constitucional que haya una lucha que respalde, que haya sido una lucha así, venimos porque merecemos ser representados, los de 18 años. Hay una gran apatía en los jóvenes de 18 años que probablemente dices tú, bueno, a lo mejor no se sienten bien representados y por eso ahora van a poner una persona que puedan sentirse identificados, que los llame a lo mejor a votar, vete a saber que despierte su interés. Pero que eso me parece correcto, está bien, es una parte de la sociedad que va a estar representada. Sin embargo, ahorita pues decías, yo a los 18 iba saliendo de la prepa, no sé si iba a estudiar esto, iba a estudiar otra ingeniería, me fui de una ciudad a otra, estuve en un estado, estuve en otro. O sea, es como una etapa de cambios. Biológicamente estás todavía en una etapa de cambios, psicológicamente hablando también siento que estás como en la madurez todavía, nadie somos producto terminado, pero en un chavo de 18 años, que yo no desestimo la capacidad que pueda tener un joven de 18 años, puede dar una sorpresa, pues conozco a jóvenes con mucho talento de 18 años, pero la formación política en sí creo que he visto nuevas generaciones que hago una excepción, en este caso, que no están construyendo una carrera, sino por el hecho de ser egresado de la carrera de ciencias políticas, ya piensan que son políticos y que merecen ser diputados o que merecen, porque ni una regiduría, te digo, porque se les hace muy poca cosa. No, un regidor, o sea, diseñarlo, que en aquellos tiempos cuando a mí me dijeron que iba a ser suplente de regidora, no tienes idea cómo di brincos y brincos. Estaba en la Universidad de La Salle, estaba estudiando y me hablan, oye, tráete tu credencial a tal notaría porque vas a ser suplente de fulanita de tal. No, hombre, yo no lo podía creer, le hablé a toda mi familia para avisar. O sea, con todo el gusto, cuando yo había barrido canchas y acomodado sillas y asoleadas y súbete para acá y allá y organiza una reunión. O sea, ir construyendo de cero. ¿Será que esa fue la educación que yo tuve o la formación que yo tuve? Porque no, era muy difícil en aquel tiempo como joven y como mujer poder llegar a una posición. Entonces tenía que demostrar que yo tenía la capacidad, que yo podía hacer las cosas. Y ahora con esto, lo traigo al tema porque he visto muchos comentarios en las redes, donde los mismos amigos de políticos dicen, yo tuve muchos amigos e hijos de políticos, ¿no? Que traían la charola de la tal legislatura, incluso amigos de un expresidente de la República, donde hacían barbaridad y media con las policías, manejando, tomados, drogados, infringiendo la ley por todas partes, burlándose de la autoridad. Dice, ahora imagínense a esas personas siendo los diputados, o sea, esas comparaciones hacen que, como dicen, no es suficiente el argumento, pero entonces, ¿cuál será la intención, la apatía de la juventud? ¿Tendrá que ver con esto o qué? ¿Qué piensan? Mira, yo creo que personalmente creo que las generaciones
más nuevas, no quiero decir la generación de cristal, sino de generaciones, exposición de cristal, no lo quiero decir por lo mismo. No, a mí ni que me digan las cosas y sobre eso trabajamos, pues, y hay mucha gente que no puede con eso. Sin embargo, creo que no es tanto el qué tengan que ofrecer o qué tanta educación tuvieron, o hoy me dedico a algo de lo que yo nunca estudié, pero que me fui a otro país y estuve trabajando y trabajo en más de 15 restaurantes, tengo años cocinando y hoy en día no me siento listo para abrir algo propio y yo tener un manejo de personas. Sin embargo, a través de lo que estuve estudiando en Hermosillo, que estuve estudiando ingeniería en gestión empresarial, me tocó trabajar para una empresa, me voy a reservar el nombre, para una empresa en donde nosotros hacíamos gestión y vendíamos un test que era para identificar habilidades, tanto habilidades blandas como si eras bueno para la música, para el arte, para los deportes, y era muy específico. Y nos tocó trabajar mucho con eso, con la madurez de las personas que están contratando ese tipo de servicios. Y lo hacíamos para escuelas pues de mucho alcance económico, que tenían un grupo muy segmentado por generaciones. Entonces se les aplicaba un grupo de 10 personas y muchas veces el resultado que tú les dabas a ellos tampoco sabían cómo lidiar con ello, porque a lo mejor tenían un esquema de que ellos querían ser, no lo sé, pilotos de carrera, pero cuando realmente te psicoanalizan y te hacen una serie de preguntas y tú respondes de manera honesta, pues no tienes nada que andar haciendo piloteando carros. A lo mejor tú estuvieras haciendo una aportación en cualquier otra rama de los muchos profesionalismos que se pueden hacer. Entonces, ese manejo personal, siempre un diputado va a tener un equipo. Y por más joven que seas o por más grande que seas, vas a venir con apoyo y va a haber alguien que te va a estar ayudando. Pero tú personalmente, tu opinión vale más que las personas que están atrás de ti. Sí, entonces, ¿con qué madurez emocional? O sea, sin haberle sufrido, sin haberle aprendido, sin haberle tolerado, sin haberle generado paciencia, sin haber generado emociones, sin poder disasociar lo que tú sientes de lo que está sucediendo. ¿Cómo vas a dar una respuesta correcta? ¿Cómo vas a proponer algo correcto? ¿Cómo vas a solucionar algo? Ok. Fíjate que es algo que yo siempre, incluso siendo joven o peleando espacios y como mujer también peleando los espacios, siempre ha sido mi filosofía, no nada más cumplir las cuotas por cumplir, pues, y como dices, no está obligando, es una reforma constitucional, sin embargo, todavía no se está obligando a los partidos a postular jóvenes de 18 años como cuota de obligación, pues, ¿no? La verdad, Manuel, que tú si hubieras querido, a lo mejor yo hubiera sido diputado o hubieras tenido alguna otra posición de poder, si podías, ¿sí? Mira, ahorita decía él, ¿no? La verdad, yo sí te puedo decir, o sea, en lo particular, desde que tengo uso de razón, me gusta mucho la política y me apasiona y he tratado de prepararme. Yo si hubiera podido, sí lo hubiera hecho. Te voy a explicar por qué. Y no voy a hablar en el caso particular mío. Uno de los argumentos, y volvemos al mismo punto, es el tema de la madurez. Y seguramente mucha gente que nos ha de ver y que ha de ver a los diputados que están ahorita gobernando, las payasadas que hacen muchos de los que están ahí, seguramente mucha gente ha de pensar pues, que hay jóvenes de 18, 19, 20, 21 años mucho más maduros que personas de 50, 60, hasta 70 años que están en la Cámara haciendo payasadas. Sí. Y aparte, como dicen, una golondrina no hace primavera. El hecho de que haya una voz en una Cámara de Diputados de 500, de un joven de 18, 19, 20 años que trae, yo tengo 25 y conozco jóvenes de 18 años que tienen otra mentalidad mucho más avanzada ya que la mía en muchos temas. Pues imagínate una voz de esas haciendo cosas disruptivas, diferentes, hablando en el Congreso con, obviamente, primero que sea maduro y que la gente y que la sociedad lo vote y lo elija así, pues a mí se me haría un ejercicio muy, muy interesante. Y yo volvería a poner sobre la mesa. El tema son dos, madurez y experiencia. Si por los que descalificamos esta reforma, ¿cómo mides tú la madurez de una persona o cómo le haríamos para definir qué persona es madura y qué persona no es madura? Y si elegimos a lo mejor un test de una empresa privada o a lo mejor un test de gobierno, pues también pudiera ser discriminatorio, porque puede salir que el test es de una persona de 25 o de 30 años no lo pase, entonces no va a poder ser diputado. Y si le ponemos el otro, que es el de la experiencia académica, pues si nos ponemos a ver los currículums de los diputados federales y senadores, hay muchísimos que no tienen carreras. Incluso hay muchos que no tienen ni la preparatoria. Claro. Y ahí están y tienen 50, 60 años. Entonces,
o sea, esos dos candados de la experiencia académica y la madurez se me hacen a mí muy, pues a lo mejor y es una percepción propia, pues. O sea, y si es así, ¿cómo le vamos a hacer para tomar la decisión de qué persona es madura y qué persona no es? Y al revés, ¿qué persona tiene la experiencia académica y qué no, pues? Es como, sí, pues por eso la gente elige. Al final del día, infórmate y elige, pero seguimos votando. La mayoría de las personas, pues rara vez, bueno, la menor parte de la gente que participa y que vota, pues es la que se informa, pues, ¿no? Pero eso ya no es culpa del muchacho de 18 años. Eso ya es problema. Exactamente, como ahorita lo decían al inicio, pues cada quien ya, pues a ver, que gane una elección, pues órale, o sea, no importa. Entonces, en lo que está queriendo decir o comunicar, que no importa la edad que tienes o en qué te basas para decir que la persona no tiene la madurez. Yo sé, y alguna vez me lo dijo una persona, la experiencia no te lo da la edad, ¿no? La experiencia no te lo da la edad, pero tampoco la edad te hace, tampoco la edad, ¿cómo te explico? La edad no te hace capaz. Exacto, o sea, la edad no define qué tan capaz eres para llevar tal o cual posición, como ahorita decían. Hay diputados de 60, de 50 años, incluso un chavito de 18 años puede tener mejores ideas que yo, mejor debate, mejores propuestas, una mejor forma de llevar las cosas o de ir forjando su carrera. Siempre y cuando, yo soy de la idea que sí tienes que ir forjando una carrera para sobrellevarlos, esa parte de la política que no te enseña a nadie y que te la tienes que ir sorteando en base a la experiencia y nadie más te lo dice. Y el tener el tacto de la gente, de lo que te dicen en las calles, de lo que tú escuchas, es muy diferente lo que te dicen las estadísticas a lo que tú ves al momento de estar en el lugar con las personas, ¿no? Y creo yo, mira, voy de acuerdo en que no es exactamente, ¿no? O sea, puede que ciertos segmentos de edades sí puedan pasar un examen y demás, pero creo que no necesariamente tiene que ser académico. Creo que lo que nos falta demasiado en México, no nada más en el Estado, sino en su totalidad, es la resolución de problemas. Pero sí tiene que haber una métrica, sí tiene que haber algo que te indique que alguien es capaz. No puede ser Pero sería violatorio. Y discriminatorio también. Sí, porque la gente... Pero ok, pero ahí lo están viendo de un punto, de un humanismo romantizado. ¿Por qué? Porque si al momento que tú pones una prueba y si alguien lo pasa y alguien no, así es la vida. Hay gente que es capaz y hay gente que no es capaz. En la iniciativa privada, así es, ¿no? La métrica es esa. Pero y más que las empresas que se dedican a hacer los exámenes y tienes aptitudes para esto y lo otro, o sea, te piden, o sea, altos estándares, pues, ¿no? Pero en la política sería violatorio de un derecho porque todos tienen derecho a votar y ser votados, pues. Vas a encontrar un derecho. O sea, yo entiendo con la lógica empresarial es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, pero en la política, cuando son temas sociales, cuando son temas un poquito más intangibles, como dice ahorita Denise, o sea, ¿cómo le vas a meter en un test a lo mejor la sensibilidad social que tenga una persona de saber el drenaje colapsado que está en la colonia de Pioneros de Cajeme? Y a lo mejor el político es el que en un escritorio toma la decisión de a dónde se va el dinero. Y a lo mejor ese político pasó el test muy bien, pero no sabe ni siquiera dónde queda la colonia de Pioneros de Cajeme. Entonces, por eso la política a veces es un poquito más social, un poquito más así como dices tú, pues se puede ver romántico, ¿no? Pero... Claro. Y es que creo que por eso también son temas bien sensibles, que no se le puede dejar al aire así nomás. ¿Por qué? Volteemos para atrás. Nunca ha habido una métrica para poder tener un cargo político. No más requisitos. Bueno, hay una métrica... O sea, está el ojo público, está el escrutinio público, ¿no? Pero es subjetivo. Sí, es muy subjetivo porque es de acuerdo a la proyección que tú tengas y tienes los medios para Entonces, que la gente te conozca. Si una métrica viene de algo subjetivo, pues, ¿de qué tanto nos sirve la métrica o por qué nos conviene llamarle métrica? Sin embargo, ningún puesto político requiere de ninguna métrica. Ocupas de un buen ojo público, de una buena campaña. Una buena relación. De saber hablar. Ay, no. Y con eso ganas. ¿De saber hablar? Mira, pues no ni voy a mencionar al presidente, que ya lo mencioné, que para mí es mi archienemigo, me pongo de malas cuando me acuerdo del señor. Lo que quieran. Sin embargo, no hay nada
que te exija ni intelectualmente, ni social, ni nada, nada. Digas, tú eres capaz para. ¿Por qué? Porque hay gente que le puede caer bien a todo mundo. Y no más por eso. Dicen por ahí Ya que el mejor candidato nunca es el mejor. El que gana. En los pueblos, o sea, lo que dice aquí, por ejemplo, los pueblos siempre gana el que en los bailes pone la cubeta de cerveza y el que en las carreras de caballos picha la cerveza. Eso es lamentable. A mí se le da por el lado, pues. Claro, y es quien tiene también los medios, ¿no? De poner ese tipo de... El que les da baile, fiesta, órale, el que baila con toda la señora, eso lo vi 1000 veces, ¿no? O sea, el bailador era el que toca la guitarra, el que canta con las señoras en las colonias y que termina siendo a lo mejor, pues, no tan buen administrador al momento de llegar a la posición. Aquí la rúbrica o el parámetro o el filtro más importante de la empresa, que es el gobierno, que no es una empresa, son las elecciones. A final de cuentas, como decía al principio, o sea, es una democracia representativa en la que vivimos desde 1917 a la fecha, ha ido mejorando. Y ya está, la tarea, la chamba ya está en nosotros, o sea, en la gente de la sociedad que va y elige a las personas que van a quedar ahí. O sea, el filtro aquí en el gobierno y en las elecciones es la democracia, el voto de la gente que debe de elegir al más preparado en el deber ser. Pero volviendo al tema, yo creo que entonces ya el debate ya no es si un joven de 18 años o no puede ser diputado federal. O sea, el debate entonces es cómo podemos mejorar el sistema político mexicano para hacer mejores elecciones. Pero eso no quiere decir que un joven... O sea, volvemos al tema, entonces está bien la reforma. No, justo. Y, por ejemplo, mi opinión en contra es por la situación que estamos viviendo. No es necesariamente porque son jóvenes, los odio. No de quiero, que sea una trampilla. Y no quiero pues que sean diputados. Ajá. Para nada, porque hay gente que es mucho más capaz que yo, es más joven que yo. A lo mejor hay un joven político de 18 años gigantesco que está esperando poder serlo. Una oportunidad. Pero como está el sistema mexicano, con todo lo que existe dentro de él, en realidad, ¿qué tanto nos conviene como país poder adoptar a gente tan pequeña o con tan poca preparación, a lo mejor con unas ganas inmensas y con argumentos buenísimos y con ideas? Pues ojalá que los morros de 18 que se animen a chambearle, pues, o sea, órale, pues necesitamos más jóvenes. Es una gran parte de la población que pues tiene muy bajo porcentaje de participación. Como les decía ahorita, a lo mejor es eso, una falta que, por ejemplo, platicaba con unas morras de las colectivas feministas. ¿Cuántos años tienes? No, pues 16, y tú 15, y tú 17. La más grande tenía 18 años, ¿no? Traen una convicción de lucha, ¿por qué? Por procesos personales, porque su hermana, porque su familia lo vivieron, violencia, miles de situaciones que les pueda platicar, pero me llamó la atención la edad para lo que están participando y están formando sus colectivos y cómo van a un parque, no importa que haya 2, 3 personas, ellas se paran con su bocina, dicen sus posicionamientos, sus ideas, invitan a la gente a participar. Están haciendo política, les digo, ¿por qué no pasan del activismo a la política? Porque no me representa nadie. Pues te puede representar tú. O sea, esa muchacha de 18 años se puede representar. Ajá, fue lo que le dije. Bueno, pero te has acercado. No me gusta la política. Lo que estás haciendo es política. Y lo que tú quieres lograr se va a lograr haciendo política. Lo vas a llevar, o sea, el sistema de nuestro país, nuestro sistema político, tienes que irte a una plataforma política para que puedas llevar tu activismo a una realidad en leyes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no quieren, ahorita lo decían al principio, de ser políticamente incorrectos, que los dos dijeron, es que el ser políticamente incorrecto, el ser políticamente correcto resta más de lo que suma. Mira, se me hace muy interesante lo que dices de estas jóvenes que participan. Y quería comentarlo desde hace tiempo, quería meterlo a plática y ahorita que me preguntes está muy bien. Mira, cuando un joven se mete a la política, yo muchas veces lo digo cuando puedo y cuando se presta, hace falta, les digo yo que hace 20, 25 años en México, pero sobre todo hablando del caso, pues vivimos en Obregón, estamos carentes de ideas. En Obregón no hay ninguna idea revolucionaria, transformadora, simplemente pues vamos actuando, digo, desde el gobierno en base a ocurrencias, lo que se me ocurre en este momento, voy a hacerlo lo que se me va presentando en el momento. Yo pienso que no hay viento favorable para un barco que no tiene rumbo
Y siento que en Obregón hemos perdido el rumbo en muchas medidas, Sí. En gran parte por falta de ideas. Y esto que dices tú de estas muchachas de 18 y 6 años que se paran en una plaza pública y van y ponen sus ideas y dicen, esto es lo que yo creo que es lo correcto. Podemos estar de acuerdo en algunas y en algunas otras no, pero el simple hecho de que hagan eso, como dices tú, es política y es una idea transformadora que va poco a poco va a ir agarrando vuelo y se va haciendo viral. Me recuerda al caso, porque lo digo, la revolución de la religión allá que se dio hace muchos años de Martín Lutero. Martín Lutero tenía 34 años y hizo algo más o menos similar. Era un joven, era un padre, no era una cúpula, no era un arzobispo, no era el papa, porque a veces pensamos, y lo he platicado en Obregón, que estos cambios, estas ideas transformadoras van a llegar del fulanito de tal con tal apellido, del empresario más poderoso, del político más poderoso, y se nos olvida que las transformaciones fuertes, grandes, han venido de abajo para arriba. Y era un padre, un párroco de una iglesia, y se fue, y él estaba en contra de muchas cosas que sucedían en ese momento, y afuera de una iglesia, hizo 95 preguntas. Estas son las cosas en las que yo estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo, y propongo esto. Y dice que en 14 días, en aquellos tiempos, se hizo viral y generó una revolución al grado de que Estados Unidos, Inglaterra ya son países protestantes. Y hizo una revolución, pues transformó la vida de muchas personas de la religión. Yo creo, y es política también, al final de cuentas. Sí. Yo creo que en Obregón podemos vivir un proceso similar si le damos apertura a los jóvenes que hagan una revolución, una evolución, transformación, como quieran llamarle. Pero hace falta que haya espacios como este, donde vengan jóvenes de 18, 19, 20, 25 o más a tener ideas atrevidas, disruptivas, ideas que muchas veces, a lo mejor para alguien puritano de la política, a lo mejor no es lo más correcto, o a lo mejor te pueden tachar o señalar, pero cuando un joven tiene ideas y es atrevido y es disruptivo y dice lo que siente cuando lo siente, yo creo que le hace muy bien, sobre todo a comunidades como la de Obregón, que está tan necesitada de ideas y de esperanza. Fíjate que ahorita lo que comentas, al interior de los partidos se da mucho en la vida partidaria con la formación institucional, que tienes que respetar ciertos parámetros, lineamientos, tus estatutos, que se puede, que no se puede, pero dentro de todas esas limitantes que te ponen, hay unas que no están escritas, o sea, hay cosas que, y tú lo das por hecho, o sea, uno lo da por hecho porque no vaya a ser yo políticamente incorrecto, que a mí la verdad, pues, prefiero ser políticamente incorrecta y ser disruptiva que ser una borrega, que no dice nada, porque siento que esa gente obedece al final del día a otras personas, a lo que te dicen que hagas y no permiten que tú estés revolucionando o que tú, los partidos a veces coartan esa libertad de expresarte, número uno. Cuidado con lo que vas a decir aquí, cuidado con lo que vas a decir allá, porque nosotros no nos representa. Pero aparte de pertenecer a un partido, representas un partido, pero tienes una forma de pensar propia, pues, ¿no? Que yo, la verdad, yo lo valoraría. O sea, las diferentes opiniones dentro de un partido político, que ya lo llevamos a esta escena, para mí es enriquecedor, pues no sería, claro que cada quien, como que cada partido su ideología, como les decía ahorita, pero incluso dentro de los partidos más conservadores que podemos ver a lo mejor como el PAN, pero tener personas, y le preguntaba a Nidia Rascón hace unos días que estuvimos aquí, y le digo, perteneces a la red feminista y eres de un partido muy conservador, digo, me estoy yendo a otros temas, pero todo va dentro de lo mismo, ¿no? Los quiero aprovechar aquí. Entonces me dice, yo soy Nidia Rascón en el PAN y tengo también mi propio activismo fuera de. Entonces, combinar esas dos cosas está bien, pues, qué bueno que hoy se permite. Antes no se permitía, o sea, antes te veían afuera de lo que te marcaban y era, ¿no? O sea, córtale la cabeza, pues, y que no salga. Entonces siento que ya hemos ido rompiendo esa, hemos ido porque yo siento que siempre he ido rompiendo, no rompiendo reglas, sino rompiendo paradigmas, más que nada, ¿no? Entonces, respecto de lo que dijiste ahorita de las chavitas estas de 15, 16 años, a mí también me llamó mucho la atención el hecho de que se hayan atrevido a estar ahí, porque están haciendo, y sí, platicando con ellas les dijimos, bueno, tienes que, tus ideas las tienes que llevar más allá para que puedan surtir efecto, pues, de los cambios que tú quieres lograr. Me decías ahorita, no hay ideas revolucionarias en Cajeme. A lo mejor sí hay, pero no se han atrevido o no han tenido el espacio donde ser escuchadas, pues, ¿no? Recordemos que también tenemos un gran problema cultural.
no nada Sí. más es de sociedad o es de los jóvenes o es de los adultos. Es un problema cultural porque, o sea, tú le preguntas a un joven ahora sobre política y van a ser muy pocos los que te digan, Claro. ¿sabes qué? Sí quiero platicar de esto, ¿sabes qué? Yo sí tengo esto. Yo no es que pierda la fe en los jóvenes, sin embargo, siquiera hijos de políticos se dedican totalmente a cosas distintas y el día que ven un buen pan que morder, venga la alegría, claro que agarro el puesto y véngase 120,000 pesos a mi bolsa, cortitos, Sí. yéndome bajo. Oye, ¿qué pasó? Pues, ¿y a qué voy con que es cultural? Con que te topas estas chavitas, te platican, te dicen, ves lo que haces, pero ellas llegan a su casa y ¿para dónde voltean? A ellas, ¿quién les va a decir a dónde ir? Ellas con qué ¿Quién las va- seguridad puede llegar a preguntar y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo traigo estos pensamientos y quiero hacer esto, ¿cómo me represento? O sea, ¿cómo van a llegar a eso ellas? ¿Por qué? Pues esa es la chamba que tienen que hacer ustedes como jóvenes, pues digo todos, ¿no? Pero más que nada ustedes encabezar ese tipo de causas que... Claro, pero es a lo que voy. A ver, ¿por qué te da flojera a ti participar en política? ¿Por qué no soy político? O sea, si te gusta tanto, ¿por qué no? Si te gusta tanto, ¿por qué dices que flojera? Pues yo no quiero. Te voy a decir por qué, honestamente. Yo, de verdad, desde chiquito, ahí andaba, y arriba, y abajo. Su padrino Abel. Así, o sea, muchas cosas, pues. Entonces, yo decía, bueno, a mí, o sea, realmente, yo soy muy tajante, yo soy muy radical con mis ideas, o sea, a mí me molesta la gente que no tiene lógica. Y yo sé que muchas veces la gente finge no tener lógica para ser políticamente correcto. Y eso es con lo que yo no puedo. Yo no puedo jugar a ser un tarado para poder quedar bien y que mi puesto se mantenga o estar buscando crecimiento. Y por X o Y, en todos los partidos que tuve oportunidad en su momento, no eran otro lugar más que... O sea, no has encontrado así como que un espacio donde digas, aquí me gusta, aquí me representa. O sea, No he encontrado un espacio en donde yo vaya a ser un factor de cambio. Realmente. Porque lugares donde me pueda sentir cómodo, pues va a haber muchos, porque eso va a depender desde que si me llevo bien con los que me pusieron en la oficina o no, pues. Pero ¿dónde sí voy a representar un cambio? A eso voy. Yo antes trabajaba en una consultoría, estaba todo muy bien, tenía un trabajo de oficina y demás, pero llegó un punto en que yo ya no estaba marcando un cambio. ¿Y por qué me dediqué a la cocina? ¿Por qué le di para otra pasión? Porque si yo ya puedo marcar qué cambio quiero dejar o no. ¿Qué voy a hacer para que las cosas sean ¿desde qué diferentes? trinchera? Exacto, eso ¿Tú me crees da que desde cualquier trinchera puedes generar un cambio? No, porque justo por el país en el que vivimos, en la situación en la que estamos, que no quiero ser pesimista, simplemente es una realidad también que hay que tomar en cuenta al momento de querer tomar una decisión. Va a haber muchas trincheras que no me permitan generar un cambio. Okay. Y honestamente, yo personalmente, porque me conozco, mi tolerancia, lo que tú quieras, y a mí nunca me nació el decir, bueno, me voy a ir metiendo y voy a ir brincando de trinchera en trinchera para ver dónde sí, dónde no, y dónde sí puedo meter un cambio. No sentía que yo tendría que dar ese desgaste personal por cosas que yo veía tan sesgadas, que veía tan imposibles. O sea, y yo creo que la mayoría de los jóvenes estamos eso es lo que piensan. O sea, y eso es, por eso, cuando compañeros de MC y demás me invitaron a pláticas, me invitaron a dar exposiciones, a dar lo que tú quieras, yo voy y doy esa opinión porque yo sé que represento mi opinión, no es nomás mía. Mucha gente es válido. que se siente igual. Si tú organizas un debate, o sea, das apertura a jóvenes para que vengan a platicar de emprendimiento, de lo que sea, de política, te estás exponiendo a que te digan cosas que no quieres escuchar, y eso es lo que da valor en mi ver. No quiero gente que me venga a decir, sí, qué bonito todo lo que dijeron, me encanta. No, o sea, no se trata de eso. En tu experiencia, Manuel, ¿cómo ves una generación de jóvenes que... a mí es lo que me preocupa. Una generación de jóvenes que no están, a lo mejor, en un... ¿Cómo lo digo para no verme así, muy así? No tienen la cultura que tuvimos muchos de nosotros, que es la meritocracia, o sea, que construye el 1, luego el 2, luego el 3 y luego vas a llegar. Cada vez veo más resistencia a la formación de un cuadro político, en base a tu experiencia, ¿cómo les dirías a los jóvenes cómo construir? ¿Desde qué edad empezaste a soltarte así? Yo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un proyecto, Manuel Borbón es una marca, es una marca que la conocemos muchos,
estando en política, no estando en política, y que a mí me da mucho gusto cuando veo que estás haciendo activismo y que veo que traes una causa y que veo que estás con la gente y que veo que traes temas de debate y que veo que tienes relaciones en tu partido a nivel, o sea, manejas todas como se puede decir, pues manejas todos los niveles. Todos los niveles que para mi ver tiene que tener un buen político para poder tener los suficientes herramientas que te permitan generar esos cambios o cuando llegues a ese espacio llegar y decir tengo todas las licencias, por decir así, que me van a permitir desempeñar un buen trabajo, ¿no? Digo, no en todos los casos sucede, pero desde tu experiencia, ¿cómo construir? ¿Qué le dirías a los jóvenes cómo construirías un perfil o una marca política? Mira, yo considero, y la verdad yo creo mucho, decía Carlos Castillo Peraza que la experiencia se puede conseguir si hay voluntad y si hay capacidad de la persona de quererla tener, pero hay algo que nunca se consigue y que nunca lo va a tener una persona, que es la honestidad, la integridad y sobre todo las ganas de hacer las cosas. Y para no verme muy panista también, Jesús Reyes Heroles también decía que un buen político tiene que tener capacidad, corazón y carácter. Capacidad, corazón y carácter. Y a mí se me hace muy importante el carácter, porque pues tú tienes experiencia en la política y ahorita decía con mucha razón que la política es desgastante, da flojera, y cuando uno, a lo mejor puede ver un joven con ilusión y se mete a la política y te topas con pared y te das cuenta cómo está la realidad de las cosas. Yo entiendo a la mayoría de los jóvenes que salen asqueados y que no quieren participar y que no quieren saber nada de la política, la verdad que los entiendo. Pero yo creo que, como te decía, se ocupa cabeza, corazón y carácter, y que te guste y que te apasione la política para que, a final de cuentas, te quedes desde adentro y quieras dar la lucha desde adentro. Yo tuve la oportunidad de conocer a un joven que fue disruptivo en su momento y que tuvo los arrestos suficientes, tuvo vehemencia y tuvo carácter para hacer las cosas diferentes, que es Pedro Kumamoto. Él fue diputado local a los 26 años y fue el primer diputado local independiente del país. Entonces fue una persona joven que habrá gente que pueda estar de acuerdo o no con él, pero rompió paradigmas y rompió muchas cosas que la gente pensaba, muchos tabús de la política, fue disruptivo, hizo las cosas diferentes y al final de cuentas pues tuvo un resultado positivo. El eslogan de él se me hace muy interesante porque no sé si lo hizo a ese propósito, pero era "Los muros sí caen". Y yo le hago referencia al muro de Berlín, que había mucha gente ideologizada que levantaba muros y el físico no era el más complicado, el muro más complicado era el mental, y que la gente pues estaba separada y había un muro político que dividía a dos formas distintas de ver las cosas. Y él tumbó ese muro. Yo creo que el muro que hay ahorita en la política para que los jóvenes no participemos, el muro ese de que solamente llegan los mismos de siempre, que siempre las personas que son los más corruptos son los que son más conocidos y por eso siguen gobernando ahí, que es un sistema en el que pues son los mismos, se cambian de partido para seguir siendo los mismos. Pues yo creo que lo podemos romper con estas nuevas ideas disruptivas. Yo la verdad es que agarro esos 3 ejemplos para bien de la política, que fueron personas de sus tiempos, hombres y mujeres, que tomaron decisión fuertes, porque participar en la política, Denise, tú lo sabes, es complicado, sí. Uno a veces toma decisiones difíciles, y ahorita que dices, pues como en mi experiencia, cómo lo he hecho, pues estoy joven, y no me acuerdo exactamente el día, pero sí te puedo decir desde el 2018, después de las elecciones, que yo ya lo traía, ¿no? Obviamente siempre me ha gustado la política, pero a partir del 2018 yo traje una ruta y un plan de trabajo. O sea, ahorita estoy aquí y hacia dónde quiero llegar. Gracias a Dios, así como tú, pues mi familia es trabajadora, tiene otras fuentes de ingresos, y eso te da la libertad de cuando uno participa en política, no participas presionado y lo haces desde la libertad de si te gusta un proyecto, si te gusta donde estás participando, si hay posibilidades de que le vaya bien a la gente y que te vaya bien a ti, pues toma la decisión de participar, y si no, pues ahí será en su momento. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad esa que pues mi familia participa en muchas actividades dentro y fuera de la política, y yo tomé la determinación yo estoy en Guadalajara y allá estaba trabajando en Guadalajara, a lo mejor en mi zona de confort, en la comodidad, pues departamento, amigos, relación, tenía una novia y iba al trabajo, todo estaba muy a gusto para mí, pero yo sentía que me faltaba algo, pues, o sea, yo decía, el esfuerzo mío y de mi familia por estudiar, el esfuerzo que he hecho para prepararme, para participar en la política, no me puedo vender por un sueldo, pues, o sea, no lo puedo invertir nada más en ir de 9 a 5 a un trabajo, y yo quiero hacer algo más grande, y tomé la decisión de venirme a Ciudad Obregón a tomar esa lucha, pues, o sea, yo siento que un joven
y no solamente lo digo por mí, un joven preparado, con energía, con ganas y que tenga la capacidad para hacer cosas diferentes, hace más falta en una ciudad como tan desesperanzada como es la de Ciudad Obregón. Que no vamos a entrar, no quiero ser fatalista, ya todo el mundo sabe cómo está la situación, que a lo mejor una ciudad ya metrópoli como Guadalajara de 6 millones de habitantes y tomar la decisión de venirme aquí en medio de mis posibilidades, tratar de hacer el cambio, o sea, tratar de cambiar en todo lo que humanamente posible, hacerlo lo que yo pueda. Pues te felicito porque pudiste haber tomado la decisión de quedarte en Guadalajara, a gusto, como dices, en tu zona de confort. ¿Qué dicen los que se van? ¿A qué me voy a Obregón? ¿Qué dicen los papás? ¿A qué se viene Obregón? Pues si aquí ve cómo están las cosas y todo. Falta de oportunidades, negocios cerrando. Es muy lamentable ver cómo vemos que otras ciudades tan cercanas crecen y Ciudad Obregón antes era como un referente, sí. y ahorita estamos como un referente también, pero no... Pues, no para bien. No para bien. Que yo también soy de la idea que yo soy una enamorada y soy una defensora del sur del estado. Siempre digo una frase que a lo mejor no es la más correcta, pero digo, la cola también es perro, pues, ¿no? O sea, a ver, todo se va siempre a la capital, a otro lado, y faltan liderazgos que tomen las riendas del sur del estado para que esto pueda salir realmente, ¿no? Y que dejen de ser a lo mejor esos que siempre hay intereses económicos, políticos y demás detrás de quien llega o por qué llega, o voy a apoyar a fulano porque me interesa. Nosotros también a veces como sociedad permitimos que esa situación llegue a donde está llegando, porque yo veo, por ejemplo, gente que se está queje y queje del gobierno, pero al momento de las elecciones los ves junto con el candidato que sabes que nos tiene jodidos, pues, claro, y dices, es que tengo la empresa y el negocio con fulano, entonces no te estés quejando. Pues. Y es que mi hijo lo metieron también ahí al gobierno y una cosa te lleva a otra. Acomodaron a mi hijo y le dieron trabajo, pues mira, yo calladito. Entonces, por un interés muy, de una satisfacción de una necesidad inmediata, ve todo lo que está pasando, pues, ¿no? Todo lo que se ha ocasionado y a dónde hemos llegado. Se me hace increíble dónde hemos llegado, pero ha habido ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo, si han leído El Milagro de Juárez, a mí me gusta mucho hacer esa referencia porque Juárez estaba peor que Obregón, mucho peor. Y me tocó la fortuna de ser funcionaria cuando llega la persona que encabezó el movimiento del Milagro de Juárez, junto con un pastor, donde empezaron a hacer todos los lugares que en aquel momento fueron lugares donde se vendía droga, donde se prostituían niños, mujeres, se traficaba cualquier cosa que se imaginen. Hoy son lugares de trabajo, hoy son lugares donde la gente vive dignamente y que se transformó, pero necesitaron... ¿Qué pasó ahí? Que se unió sociedad, gobierno, las policías, pero realmente... Encontraron un hoyo del que no pudieron salir. O sea... Estaban tocando fondo, pues, ¿no? Fondo horriblemente. Te voy a poner otro ejemplo. Yo viví en Cuernavaca. Viví muchos años en Cuernavaca. Y me tocó cuando nuestro queridísimo Cuauhtémoc Blanco ganó las elecciones. Uh-huh. ¿Por qué? O sea... porque ahora sí ganan. Yo no entendía... O sea, de verdad, yo no tenía ni edad para votar y yo no entendía por qué Cuauhtémoc Blanco era el gobernador del estado de Morelos. O sea, famoso. Exacto, pues, pero ¿qué pasó con Cuernavaca? Sí, se convirtió en... Todo su turismo para abajo, la violencia para arriba, las drogas para arriba. Oye, nos tuvimos que regresar. O sea, llegó un punto en el que, aunque yo me haya quedado después de que mi familia se quedó, llegó un punto que dijo, oye, Cuernavaca, que yo no quiero andar. O sea, parece zona de guerra, pues. Así es. ¿Y por qué? Porque lo mismo. La cara, seguramente el que metió 100 goles con la América debería de gobernar el estado. Es una cuestión de cultural y es una cuestión educativa. Desgraciadamente, la población a veces se fija más en un actor popular que en una persona que reconozca a lo mejor capacidades, porque te digo, por lo general, la persona que tiene muchas capacidades y que viene realmente empujando o viene de que no venga de la clase política y todo, o sea, cuesta mucho más trabajo que la gente te voltee a ver o qué es lo que tienes, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerles? Y compitiendo con un gobierno que está dadivoso, pues, no, a nadie, pues, a quién no le va a gustar regalar dinero que no es suyo. Y o sea, a mí se me hace, es que yo tengo un sentido de pertenencia hacia México muy grande. Yo a donde voy soy mexicano y sáquenme de ahí, no van a poder. Yo amo mi país y es un país que tiene muchísimo que ofrecer, pero vas viendo los ejemplos y vas viendo qué es lo que pasa. Tenemos el de Morelos, el exgobernador de Veracruz, lo que pasaron en las elecciones aquí pasadas. La señora que se acaba de ir. O sea. Aquel que se acaba de retirar. O sea,
y el cómo se han ido convirtiendo las elecciones. O sea, estas elecciones pasadas para mí fue un golpe de realidad que dije, mucho menos quiero participar ahorita. O sea, ni es por miedo de que algo pase, simplemente... Ustedes lo deben de saber. Saben que si ustedes, los jóvenes, se levantan y realmente, o sea, estadísticamente, si los jóvenes de 18 a 35 años se levantan, yo siento que es la población más complicado para convencerlos con alguna dádiva, aunque estén recibiéndola, ¿no? Siento que porque el joven es disruptivo, es rebelde o lo que tú quieras. Pero si contamos en el padrón, ya estadísticamente, si quieres ganar una elección, se levantan los jóvenes y no va a haber programa social que pueda con eso. Entonces, ¿qué hace falta para que eso pase? Agentes de cambio. Sí, pero tenemos agentes de cambio, ¿pero dónde? No, tenemos agentes de cambio que pudieran causar un cambio, pero por X o Y no lo han causado, pues. Y eso es lo que a los jóvenes no les sigue motivando a... ¿Cuántas veces no te he dicho? Donde yo pueda entrar y generar un cambio, adelante, yo me meto a la política. No es algo que odie, simplemente mis limitantes son esas. Que a donde yo llego... No crees, pues. No es que no crea, no te ofrecen el espacio para generar el cambio. No te estoy diciendo que yo quiero llegar y que me den un puestazo. No se trata de eso, pero sí que me den un espacio, sea de secretario de alguien, pero estar generando... A ver, pero te lo voy a voltear. ¿Por qué no haces algo para ganarte ese espacio? Tú dices, no, a mí no me gusta la política y mejor me dedico a hacer, o sea, quiero ser chef y quiero sueño con eso. O sea, son ese tipo de cosas claro, ¿yo por qué no lo hago? Porque... Que ya te lo he preguntado en otras ocasiones, te digo, sí, te invitan a los debates y dices, sí, es que yo no entro por esto y el otro. Bueno, entonces genera la oportunidad, ¿no? No, adelante. Yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, ahorita han puesto algunos ejemplos de ciudades para mal y para bien. Y yo he puesto ejemplos de políticos, por ejemplo, como un Pedro Kumamoto. Yo entiendo pues esa visión de que, no, la política no me meto, pero yo me pongo a pensar si él hubiera dicho en su momento, es que aquí nada más siempre gana el PAN o el PRI, o solamente... Que no se hubiera atrevido. Y no se hubiera atrevido a ser el primer independiente del país. Y así te puedo decir ejemplos que no necesariamente tienen que ser jóvenes, ¿no? No necesariamente tienen que ser jóvenes, pero como te decía, o sea, un político, porque aquí partimos de una premisa que es desde la política donde estos cambios se generan, porque tienes las capacidades económicas, de recursos humanos, de recursos materiales, facultades legales y jurídicas, y es desde ahí donde se generan este tipo de cambios. Entonces se ocupa gente con pasión y con carácter, y sobre todo que tenga una idea de qué es lo que se debe de hacer, pues, o sea, ya sabemos que estamos mal, pues sí, ya todos lo sabemos. Sí, los problemas todos ya eso no es nuevo, pues, pero ¿qué vas a ofrecer para que sea diferente? Pero eso es a lo que voy, eso es totalmente correcto, yo estoy a favor, o sea, yo sé que los jóvenes traen muchas ideas y traen muchas soluciones y demás, simplemente creo que ellos mismos no han sido capaces o no ven o no tienen la manera de ver que sí hay jóvenes marcando el cambio, pues, y creo que por eso es la falta de jóvenes detrás de todo esto. Se sienten utilizados. Los jóvenes. Sí. Pues muchas veces sí, pero como ahorita tú decías, o sea, se sienten utilizados a veces, que porque pego calcas y que por la... Pero es parte de... Es parte de hacer política, es parte de participar también, es parte de empezar, o sea, todo, no te degrada una cosa por la otra, pues, o sea, tus ideas a lo mejor siguen siendo igual de capaces que otra persona. Así es, y el pegar una calca no te va a quitar la capacidad. Y te lo vas a encontrar donde sea, en el restaurante, ¿cuántas personas no llegan a pedir trabajo y es que yo soy chef? Perdóname, pero aquí yo ya tengo chef, yo ocupo un cocinero. ¿Cómo un cocinero? ¿Cómo que voy a lavar losas si yo estudié gastronomía? Lo siento, papi. Aquí todos limpian, aquí todos lavan. Todos hacemos todo, o sea, y yo creo que al contrario, te complementas. Está como los grandes empresarios, Aprendes. Pues que, por ejemplo, no sé si han escuchado del dueño de Oxxo que va y de repente está uniformado en los refrigeradores, detrás, acomodando refrescos, acomodando no sé qué. O sea, se sabe todo el proceso desde la venta hasta, pues, es el dueño, ¿no? Pero siempre visita diferentes lugares, los administrativos, los lugares de venta, para estar ahí y no perder, como yo digo, yo pienso que lo hace como para no perder, y bueno, lo ha comentado más bien, para no perder esa sensibilidad, aún estando en la cúpula ejecutiva, no saber
perdón, no dejar de escuchar o de sentir qué es lo que el consumidor quiere, pues, ¿no? O cómo se están manejando las cosas afuera. Fíjate que a mí, ahorita me estoy acordando de algunos ejemplos. A mí me gusta mucho y considero que es la política correcta. A mí me gusta la política de conquista, la política en la que enamoras y convences a las demás personas, no la de imposición, que creo que es la correcta. Y la política que se hace desde la conquista, desde las ideas que le gusten a las demás personas, es la política que genera este tipo de revoluciones. Hemos puesto el caso, por ejemplo, tú decías de líderes en Ciudad Juárez. Yo te puse casos a lo mejor más históricos como el de la revolución que hizo Martín Lutero, o como los muros que tiró con carácter y con ideas Pedro Kumamoto. Y ahorita me recuerda un caso similar al de Ciudad Juárez y el de Ciudad Obregón, que es el de Medellín. Sí. Me acuerdo de... Hay una persona que fue presidente municipal en 2 ocasiones de Medellín, que se llama Antanas Mocus. Y fue disruptivo, era una persona que a lo mejor no era el típico político que conocemos, al grado de que tuvo un foro ahí con unos universitarios ahí en Medellín, y se puso fuerte el debate, y se hizo muy famoso porque se bajó el pantalón, no enseñó lo de frente, pero enseñó las nalgas al público, y hacía referencia a por qué lo hacía. O sea, fue disruptivo en la manera, se hizo súper famoso y generó una tendencia positiva en Medellín que cambió toda esta era del terrorismo que todos sabemos que hacía el crimen allá, ¿no? Entonces, para que haya este tipo de cambios en comunidades como la de Obregón, yo creo que tenemos que incluir cada vez a más jóvenes que les guste la política de conquista, pues. O sea, que tengamos ideas primero y obviamente que fijemos un rumbo de trabajo. O sea, que fijemos un rumbo de Obregón va a cumplir 100 años ahora en 2027, en noviembre de 2027. ¿Hacia dónde queremos que vaya el Obregón de los próximos 100 años? O sea, ¿qué Obregón queremos dejarle a las próximas generaciones? Exacto. Y si no tenemos un plan y una brújula hacia dónde nos vamos a ir, pues vamos a seguir en la situación en la que tú comentas. O sea, antes, por ejemplo, yo nos reíamos de Navajoa, ¿no? Y nos reíamos de Mochis y ahora ellos se ríen de nosotros, lamentablemente. Tienen mejor calidad de vida que nosotros. Totalmente. O sea, vas a Navajoa y es una ciudad totalmente en desarrollo y ves edificios y restaurantes llenos y nuevos y todo. Y aquí, estancado, ¿no? O sea, como que hay un freno que no hemos podido salir del bache. Yo estoy segura, yo confío mucho en que vamos a salir adelante, ¿no? Y que en la medida que hayamos, si somos 2 locos, 3 locos, la vida la han cambiado los locos en el mundo. Como decías ahorita, las mejores ideas vienen de la gente que sufre o padece las situaciones, no de la gente que dice que sabe. Entonces, la revolución nos han hecho locos, pues hagámonos locos y cambiemos las cosas. Y que sí hay una situación que ha detenido un poco al atrevido, al disruptivo, que ha sido la seguridad, ¿no? Porque hemos vivido cosas muy fuertes contra la clase política. A mí me tocó vivirlo muy de cerca, pues, con Abel, que Abel era una marca también que donde sea lo veían bien. O sea, había gente de todos los partidos que le reconocían y todo, y que dijo o sea, Abel siempre fue disruptivo, o sea, en cualquier lugar donde se encontraba. Incluso nunca fue de los que se agachaba en el partido que estaba anteriormente, y mucho menos en el que estuvo. O sea, siempre fue marcando su propia forjó una marca, forjó una forma de ver las cosas y no le va miedo, ni estaba para quedar bien con nadie. O sea, sus ideales eran irrevocables. Era irrevocable, era no negociable, o sea, ¿no? Entonces, al momento que una persona dices tú, chin, no sabes lo que le pasó, ese tipo de cosas también, pues, merma y dices, no, pues yo no me voy a arriesgar. ¿A qué costo vas a cambiar las cosas? O sea, ¿a qué costo vas a salir a decir, no es el llanero solitario? A mí me lo han dicho. Yo, es que esto no lo puedes entregar. O sea, me dicen, es que las cosas no van a cambiar. La gente, la mayoría te dicen, no van a cambiar. Pues sí, pues, pero no van a cambiar en la medida que nosotros pensemos que no van a cambiar. O sea, tenemos que hacer cosas también pero sí, pero ¿a qué costo? Al costo de tu vida, al costo de la vida de quién va a ser el cambio, pues, ¿no? Entonces, yo siento que hay otras formas. No tiene que ser, hay formas más sutiles, hay formas más inteligentes de hacer las cosas. Hay gente muy frontal, hay gente que hace las cosas de una u otra manera contra algún tema en específico que no hay que tocar, a lo mejor en ese momento, ¿no? O ya que lleguemos, pues hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. En fin, por aquí nos podemos amanecer diciendo cómo sí se pueden hacer las cosas. Para concluir, porque yo agarro monte y te digo, aprovecho cuando tengo invitados así como ustedes. Entonces, ¿qué mensaje? Concluimos con el tema de qué tan bueno, qué tan malo, con la
reforma constitucional donde permite ahora a los jóvenes de 18 años poder participar para que pueda ser votado, ¿no? O sea, o que pueda ser diputado federal, que concluimos diciendo que tú dijiste que estabas de acuerdo. Yo creo que es una barrera buena en medida de lo que se pueda, porque pues, obviamente hay simulaciones, hay cosas que hacen falta, ¿no? Pero volvemos a que tiene que haber jóvenes con carácter, tiene que haber jóvenes con ideas, que es lo que hemos repetido todo. Y ese tipo de cambios trascendentales, porque puede haber cambios, y a mí me preocupa mucho cuando veo jóvenes que sí, en el discurso muy bonito, y el discurso te hablan de la unión, te hablan de incluir a jóvenes y de todo eso, pero al final de cuentas, que era parte de lo que platicábamos antes, pues siguen siendo bebesaurios, pues, o sea, porque al final de cuentas son de simular, o sea, son de decir, y yo creo que debe haber cada vez más personas jóvenes que participan en la política de hacer y no nomás de decir. Y hay casos de gente joven como Alejandro Magno, que a los 18 años hizo todas las travesías allá en aquel tiempo de Roma. De hecho hicieron muchos memes, ¿no? De eso en Twitter. Dice, se van a basar en Alejandro Magno, dice, pues... Y en Juana de Arco también, que de 19 años participó en la guerra de los 100 años. Y muchos otros más, de 18, 19, te puedo decir, Miguel Miramón tenía 28 años cuando fue presidente de México, el de aquí de Guaymas, Adolfo de la Huerta, tenía 38. Okay. Entonces, yo creo que es una buena barrera que se cae. Ya la chamba está en nosotros, pues, en la sociedad, las personas que vamos a elegir. Y es una buena apertura a jóvenes. Ojalá hubieran muchos más como Diego, como Denise y como yo, que tenemos ideas diferentes, que queremos hacer las cosas bien y que queremos generar un cambio, que participemos en la política. Yo creo que ojalá los políticos que están ahorita tomando decisiones tuvieran la madurez y identificar que tienen que abrir la puerta a cada vez más a nuevas ideas, pues, y a nuevas personas que tomen decisiones. Así es. Diego. Mira, yo honestamente voy a seguir en contra siempre y cuando las circunstancias... La forma de elección. Pues, a ver, vamos, si ya me voy a topar con lo que estoy violando un derecho, pues ya por ahí no va a ser. Sin embargo, creo que sí nos tienen que ofrecer, no nada más a mí ni a nosotros, a toda la sociedad, una manera en que sepamos que el joven que venga, aunque sea apoyado, preparado, con tiempo de anticipación, porque no, te digo, yo no estoy en contra de los jóvenes, pero creo que también muchas veces llegan personas que tienen mucho potencial, pero no vienen preparadas para ello, y se los termina comiendo el mundo. Entonces, si me vas a ofrecer, o si nos vas a ofrecer un candidato de 18, 19 años, vale, pero estuviste trabajando con él, de dónde vienen sus ideas, por qué las propone, qué conocimientos tiene, porque también tienes que saber sobre leyes para poder venir a reformar leyes, y tienes que tener un contexto social, y son muchas cosas, pues, y creo que esa parte, mientras nos las puedan respaldar, que las personas que van a llegar tengan la manera en que quieran y la encuentren de no violar derechos o lo que ustedes gusten, que sí puedan sustentar que pues de alguna u otra manera tienen algo que aportar y que tienen el equipo necesario para poderlo hacer de la manera correcta también. ¿Por qué? Porque vamos a toparnos con muchos egos enfrente el día que venga un buen candidato de 18 años y sus asesores tengan 35, 36, claro, y el morro esté diciéndoles qué hacer, ¿qué van a decir los asesores? Así es que hay resistencia al cambio. Siempre va a haber una resistencia y un temor a los cambios. Está como el caso de las mujeres o el caso cuando son las cuotas para jóvenes. Yo pienso que hay una reflexión que me llevo después de escucharlos y que es el trabajo que hay. Digo, también está la opción de nos permite en nuestra legislación poder ser candidatos independientes, no pertenecer a ningún partido, está esa plataforma. Y que también si pertenecemos o militamos en algún partido, hay mucho ejercicio de parte de los que ya no estamos tan jóvenes, de dejar que los jóvenes realmente que... Si yo veo un joven que es disruptivo, que trae buenas propuestas, que no se va a dejar intimidar por fulanito de tal, esa persona yo la soltaría. O sea, esa persona yo impulsaría. ¿Por qué? Porque esa persona que me garantiza que así como está peleando al interior, va a pelear allá afuera por ese cambio que queremos lograr, ¿no? Entonces yo creo que es una reflexión para la clase política también, de dejar que no hay que tenerle miedo a los jóvenes o a las mujeres, en mi caso, porque hay una lucha todavía al interior, de que las mujeres, así como te defiendo,
así como te defiendo partido, así como te defiendo en lo que creo de reformar alguna ley o una lograr una transformación, así como defiendo eso, voy a defenderlo afuera con toda la garra, pues, en lugar de que me tengan miedo que por ser disruptiva me dejen llegar, pues, ¿no? O sea, esa reflexión me llevo para la clase política y no sé si quieren agregar algo más. Está muy extenso el tema y está para mucho, ¿no? Pero para concluir, porque ya vi al Julio que me está viendo con cara de que ya tengo que terminar, pero... Pues con que los jóvenes, mira, tú que ya estás en un partido, creo que, y eres vocero de tal, creo que tienes la posibilidad de llegar a muchas personas. Y creo que no hay que perder la fe a los jóvenes, pero también hay que acordarnos que están bien jóvenes. O sea, si hay veces que yo volteo a ver para dónde me agarro, que tengo 26 jóvenes, pónganse años. a jalar, pues. Que se pongan a chambear, y no es en mal rollo, se va a forjar un carácter de esa manera. Así es. Vas a terminar de encontrar tus habilidades, vas a conocer lo que se viene enfrente, porque lo que se te viene enfrente es 10 veces mayor que lo que estás viviendo adentro, pues. Y que no se salten esa parte. Al final del día, creo que tenemos la capacidad, como seres humanos, creo que tenemos la capacidad de encontrar y segmentar esos jóvenes que en realidad tienen los requisitos necesarios de carácter, de pasión, de honestidad, de integridad, de muchas cosas, para poderlos jalar y decirles, ¿sabes qué? Aquí está este espacio, aquí te podemos ayudar a crecer. ¿Por qué? Por esto, el otro. Venga, yo te apoyo. Pero real. Y que al final del día, pues el partido pues, no te dé la espalda, ¿no? Porque eso es lo que termina matando. Sí, la ilusión. Si se te levantaron 100 claro. y vieron que a 60 los echaron para atrás, se te van a ir otros. Se te van a ir mucha gente por ese tipo de cosas. Y pero, sí, la congruencia sobre todo, ¿no? Predicar pero que no dejen de... O sea, es un segmento profesional muy difícil, muy complicado. Son muchas paredes las que tienes que derrumbar. Pero pues si te gusta y de verdad te gusta, no lo cambies por otra cosa. Al final del día, si es tu pasión, yo creo que hoy en día ya tenemos todas las herramientas para podernos... No hay pretexto, pues. Para podernos hacer llegar hasta las puertas de cualquier oficina, de cualquier partido. Hey, aquí está mi currículum, quiero ser militante. Y militantes siempre van a aceptar a alguien que quiera pues, echar la voz, la propaganda, los volantes. ¿Ves? Es cierto, es la realidad. Me voy a extender un poquito más, pero sí es cierto, o sea, es lo malo. Llegan jóvenes buenísimos, talentos y no los pelan y no les dan seguimiento. Y llegan jóvenes y llegan no tan jóvenes y llegan mujeres y llegan gente muy interesante, perfiles muy interesantes y que, no, o sea, no hay un seguimiento en ocasiones, ¿no? Con algunos perfiles. No sé si por temores, por inseguridades, por egos, por lo que tú quieras, pero sí se quedan ahí en el tintero, se quedan ahí en la recepción de los currículums. Pues, o sea, bueno, ¿algo que quieras agregar? Pues, una reflexión. Yo estoy bien de acuerdo en lo que comentan. Más o menos tenemos la misma idea. Yo regreso a lo mismo. Yo creo que, obviamente, como te digo, la política te tiene que apasionar para poderte quedar ahí. A veces parece que es seguramente así como tú lo has de vivir. Parece como que un club nada más así muy cerrado donde solamente entran y participan y opinan un grupito muy selecto digo en todos los partidos. Sí, claro. Eso pasa en todos lados. Y se ocupa mucha pasión y mucho carácter para poder romper esos muros y esas barreras. Y en lo particular, yo sí digo que ojalá hubiera más personas, así como nosotros, que les gusta debatir, que hablan de la política y que quieren participar en la política. A mí me gustan mucho las carreras de caballos y pues estoy joven y me he enfrentado muchas veces, a lo mejor ya no tan joven de 18 años, pero sí joven para aspirar o para querer estar en algún lugar. Y me he encontrado muchas veces, y no en la gente o en el objeto de la ciudadanía o donde uno va y platica. Casi siempre es en las cúpulas o en las mesas donde se toman las decisiones. A veces me he encontrado con la barrera de que, es que está muy joven. Y a mí me gustan mucho las carreras de caballos. Y dicen que cuando a un caballo joven le echan la silla, a veces se quedan pandos. Y yo creo que he hecho muy buen lomo. Y yo estoy listo para que me echen la silla y me peguen el soltón. Como los caballos de carreras que los sueltan la rienda. Entonces, yo creo que hay muchos jóvenes, así como nosotros allá afuera, que están listos para que les suelten la rienda, le echen la silla y los dejen correr. No se van a pandear. No se van a pandear. No se van a pandear. Bueno, que tengan buen lomo nada más, ¿no? Que tengan buen lomo para aguantar. ¿Cuál sería el lomo? Las bases. La preparación, las bases, el carácter y las ganas de hacer las cosas bien por aguantar, pues por aguantar cuando tú tienes un proyecto y una visión y no te dejas amedrentar. Pues, o sea, seguramente muchas experiencias les han pasado que uno se sienta en la mesa y los quieren ningunear, los quieren juvenear o les quieren decir cosas que a veces no quiere hacer. Y uno tiene que tener lomo
y carácter para decir las cosas, para aguantar y ponerte firme y tener la decisión obviamente sin soberbia, pero sí con mucha templanza y para decir las cosas cuando uno tiene una visión y tiene un proyecto y se ha preparado con ciencia, que es en el caso en el que yo estoy, me he preparado con ciencia para estar donde estoy y para donde quiero llegar, pues eso también a veces te da la seguridad de sentarte donde te tengas que sentar y no dejarte amedrentar por nadie, ¿no? Entonces, eso se ocupa mucho ahorita en la política y así como yo, ojalá, y conozco muchos jóvenes de todos los partidos con carácter, con lomo y con mucho proyecto, que estamos listos para que nos suelten la rienda. Eso es todo. Pues yo te felicito, Manuel, porque... Por todo lo que haces y porque siempre llevas muy en alto y nunca escondes que, ya es que lo oímos de que yo no soy político, pero yo quiero cambiar a Ciudad Obregón, ¿no? O yo quiero cambiar. Lo que es. Y con mucho orgullo y porque lo has hecho dignamente y lo has hecho en la manera en que yo también pienso que se deben hacer las cosas, forjando una carrera, una estructura, preparándote para debatir, preparándote para tener mayor conocimiento, saber la historia de lo que quieres cambiar, qué no repetir, etcétera, todas esas cosas que haces. Y a mí me llama mucho la atención ese tipo de personas, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan trabajar, prepararse para luego ser, y no al revés, pues no el nombramiento. Entonces yo también siempre he sido así, de que el nombramiento es lo de menos y tu trabajo te va a llevar al siguiente nivel. Y Diego, muchísimas gracias por aceptar. Yo sé que no es como que tu lugar de confort, pero gracias por darnos tus ideas. Quería tener el contraste de un chavo que se dedica a la política y uno que no se dedica, pero que le gusta y que opina de afuera. Entonces, para tener también esa óptica que pues nos enriquece. Y a mí me encantó estar con ustedes en este episodio de Micrófonos en el Desierto, donde aquí las cosas se dicen como son y que lo que no se nombra no existe. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.